El tema del Estado es un aspecto que sin duda alguna ustedes en administración pública uno lo estudiaron. Por eso creo que algunos aspectos que nosotros vamos a ver en esta oportunidad en administración pública 2 pues es muy familiar. Sin embargo, considero que es conveniente que se continúe con esta discusión porque para hablar de administración pública, indiscutiblemente tenemos que ver esa relación íntima que hay entre Estado, gobierno y administración pública. Y en ese sentido, recordemos que el Estado es un hecho eminentemente social. Es una verdad que desde la época antigua hasta nuestros días, el tema del Estado ha sido una discusión que es vigente no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito político. Cuando nosotros hablamos de la esencia del Estado, necesariamente tenemos que recordar que el Estado es una realidad eminentemente humana. Y esto nos ayuda a recordar también que uno de los elementos de las formas más antiguas y fundamentales para la fundación de un Estado es la propia población. Y en ese sentido, dentro de la población, la célula fundamental es la familia, como la institución social más antigua y la que precisamente tiene un vínculo directo con el Estado, porque vamos a recordar también que el fin último del Estado es velar por la seguridad y por la vigencia, porque perdure esa esencia de la sociedad que es la familia. Y precisamente esto nos ayuda a comprender también que el Estado precisamente se constituye con el objetivo de brindar el bien común a esas familias, a esa sociedad. En ese sentido, por eso es que en los actuales momentos, cuando nosotros hablamos de la situación económica y social de los países, necesariamente tenemos que recordar esa íntima relación Estado, gobierno y administración pública. Cuando hablamos también del Estado y la economía, vamos a ver que un fin fundamental también de la economía, y ahí vamos precisamente a que tiene una razón de ser ese vínculo estrecho, porque la economía es le llaman algunos autores la ciencia del bienestar. Y la ciencia del bienestar es precisamente lo que busca también el Estado, el bienestar de la población. Igual que la economía, que algunos autores le llaman la economía contribuye a resolver los problemas fundamentales de la sociedad. Y el problema fundamental, el problema económico fundamental de cualquier sociedad. ¿Y cuál es ese problema fundamental de la sociedad? Es obtener los los beneficios de la población, de las múltiples necesidades que tiene la población, que tienen los seres humanos, ante la escasez de los bienes satisfactores. Precisamente esa escasez de satisfactores versus las múltiples y variadas necesidades es lo que precisamente explica esa relación entre la economía y el Estado. El fin último del Estado es el bienestar de la población. El fin último es el bien común, pues lo mismo la economía busca que dentro de la escasez de los recursos de que dispone el hombre para satisfacer sus necesidades son escasos y las necesidades son múltiples y de muy variada naturaleza. Por ejemplo, cuando hablamos de, de las personas hoy en día, por ejemplo, tienen necesidades educativas, de salud, de recreación, de la propia relación y de todas aquellas instituciones que necesariamente surgen derivado de la convivencia de las familias. De ahí que surge primero, la primera instancia, la familia, como el vínculo fundamental de las personas. Posteriormente,
dieron vida a estas familias a otras instituciones importantes, como por ejemplo las empresas industriales, comerciales, agrícolas, financieras, etcétera. Y estas precisamente buscan la organización, las gremiales precisamente para defender los intereses, en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de la Cámara de Industria, hablamos de velar por los intereses. Estas cámaras buscan defender los intereses, promover los intereses de los industriales. En el caso de las entidades financieras buscan precisamente proteger la naturaleza de estas industrias y sobre todo las, el rol que juegan estos agentes económicos en la sociedad. Entonces, por eso es que nosotros decimos que hay un vínculo muy estrecho entre la economía y el Estado porque precisamente tienen fines comunes. También cuando hablamos del Estado, vamos necesariamente a analizar instancias como poder, dominación, legitimidad y la regulación de conflictos sociales, porque precisamente el Estado, como vamos a ver más adelante, el Estado es el ejercicio del poder, del monopolio del poder, porque está legítimamente investido para ello, para dominar o controlar o proteger los intereses de la población que radica en el territorio. Y esa es precisamente parte de lo que empezamos a ver, esa relación de temas poder, dominación, legitimidad y regulación de conflictos con el sistema económico, porque dentro del sistema económico hay varios agentes económicos, están las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. ¿Y cuál es el rol del gobierno? Es primero administrar los recursos del Estado y la regulación de conflictos sociales porque el gobierno es un garante, un arbitraje que realiza para que mantener siempre esa armonía entre los distintos agentes económicos. Y reitero, el Estado ejerce el poder soberano, el monopolio del poder, precisamente para garantizar la existencia de la misma sociedad. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos del Estado, como vamos a ver más adelante, el Estado entonces aparece como una primera instancia, como una categoría general. Posteriormente hablamos de gobierno, como esa administración de los recursos de públicos. Y en ese sentido también hablamos de economía, porque eh, todo va a caer a que los problemas de cualquier sociedad en el mundo son económicos y de ahí derivan las distintas formas de dominación política para garantizar siempre en este caso, el poder económico en cualquier grupo social. Entonces, vamos a ver en la próxima lámina también aspectos ya concretos de qué es el Estado y para qué se constituye. Porque, reitero, esto es un tema que aunque ustedes ya lo vieron en Administración 1 e incluso en Admisión 2 todavía se continúa esta discusión, pero aquí lo que nos interesa es que los participantes de este curso comprendan no solamente la relación Estado, gobierno, sino las diferencias que existen entre ambas categorías. Esta lámina nos permite comprender una primera definición. Existen muchas definiciones del Estado. Sin embargo, consideramos que esta puede aproximarse más a la realidad de lo que queremos nosotros comprender como Estado. Dice, el Estado puede ser definido como una organización respaldada por el denominado monopolio de la violencia legítima. Está integrada por cuerpos armados como lo son las Fuerzas Armadas, la policía, así como las instancias para cumplir las disposiciones legales. En primer lugar, cuando hablamos del monopolio de la violencia legítima es porque precisamente el Estado se organiza para garantizar la propia sobrevivencia de los grupos sociales,
de las familias, como la célula fundamental de cualquier sociedad. Y esto nos hace recordar las razones por las cuales inicialmente se organizan las personas en grupos sociales en la antigüedad, por ejemplo, para protegerse de las inclemencias del tiempo, posteriormente para eh, la, en defensa de los intereses y de los bienes de las personas que integran esa sociedad, de otros grupos sociales, de otras tribus que en ese entonces había muchos enfrentamientos precisamente en aras de la obtención o la posesión de los territorios. Entonces, el Estado está integrado precisamente para proteger la vida y los bienes de las personas que integran ese Estado, esa sociedad y que ocupan su territorio. También esta lámina nos menciona que estas instancias se constituyen para cumplir las disposiciones legales. En otras palabras, aquí ya nos acercamos un tanto más al tema de la administración pública. El principio de legalidad eh, es precisamente un principio que es vigente en la administración pública y desde la creación del propio Estado. Está vigente este principio porque precisamente el Estado se organiza y ejerce el poder soberano, ese monopolio de la violencia legítima precisamente porque está facultado por el grupo social para cumplir y hacer que se cumplan las disposiciones legales. Y aquí es donde está también un principio de legalidad de la administración pública. Y es un principio que también rige en el comportamiento de los funcionarios públicos, la expresión más inmediata de la administración pública y del Estado con la sociedad, con las personas, con los ciudadanos, con los habitantes del territorio, precisamente porque el funcionario público es la instancia obligada de oficio de cumplir primero el marco legal y hacer que se cumpla el marco legal que rige el determinado Estado. Entonces, esta definición nos permite tocar aspectos relacionados, primero con el ejercicio de la violencia legítima y luego garantizar la propia convivencia y la seguridad y la vida de las personas que ocupan, que integran la sociedad y de sus bienes, y también la protección de los territorios con respecto a las amenazas que hay en el exterior de esa organización, de ese Estado. Y también finalmente el tema del principio de legalidad, que más adelante vamos a ver ese vínculo directo que tiene el principio de legalidad con la administración pública y con el Estado mismo. Esta diapositiva nos permite conocer los distintos componentes del Estado. En primer lugar, el territorio delimitado. Eh, Obviamente cuando los grupos sociales se organizan, precisamente están ya ubicados en un determinado territorio, que esto tiene que ver con el propio comportamiento de la humanidad. Cuando los seres humanos tenían una vida nómada, no tenían una delimitación territorial. Sin embargo, cuando se llega al periodo del sedentarismo, entonces ya se están ubicando en determinados territorios precisamente porque ya se da la primera división internacional, la primera división del trabajo, que es trabajo para hombres, trabajo para mujeres y también las propias prácticas de eh, actividades económicas para precisamente garantizar la propia sobrevivencia de estos grupos sociales que se asientan en un determinado territorio, como es la división de trabajo para hombres y para mujeres. Generalmente las mujeres se dedicaban al cuidado de los hijos y de los bienes de la familia, de la tribu, y las primeras manifestaciones de una actividad agrícola, precisamente por el sedentarismo. Se requería también la ocupación
del suelo para poder garantizar los alimentos vía una agricultura rudimentaria, mientras que los hombres se dedicaban a la caza, a la pesca y también a defender a los miembros de los grupos sociales de las tribus de amenazas externas. También otro elemento fundamental del Estado es la población. La población que habita esos territorios. También el marco jurídico que necesariamente es fundamental para la convivencia pacífica y productiva entre los miembros de la sociedad. El marco jurídico es lo que nosotros llamamos inicialmente el contrato social, en donde los miembros de la comunidad se ponían de acuerdo y definían las reglas del juego de la propia convivencia. Y ahí surge el contrato social que en los países modernos actualmente es la constitución política, la que rige, la carta magna que rige la estructura y funcionamiento de una determinada sociedad. Más adelante vamos a ver nosotros que en las constituciones políticas se determina precisamente cuál es el fin del Estado, de cualquier Estado moderno. Luego tenemos los organismos de gobierno que en el caso de una modalidad de gobierno republicano y democrático, los organismos de gobierno son lo que actualmente nosotros conocemos, por ejemplo, en Guatemala, como el organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial, que son las tres columnas vertebrales que sostienen la propia existencia de ese grupo social. Luego siguen todas las demás disposiciones legales que precisamente regulan la estructura y funcionamiento de esa sociedad. Y los garantes de esta convivencia armónica y en la búsqueda del bien común es un papel fundamental del gobierno garantizar la convivencia pacífica y productiva entre los habitantes del territorio del propio Estado. Y también hay conceptos relacionados dentro del Estado que es, por ejemplo, la soberanía. La soberanía interna, que es el poder para aplicar, el ejercicio del poder soberano para aplicar las propias leyes dentro del territorio del Estado sin necesidad de que interfieran otros estados. Y la garantía del orden interno lo da precisamente la población al propio Estado. Luego, otro elemento, otro componente importante es la soberanía externa, que es garantizar la soberanía de la organización de la sociedad de frente a amenazas o ataques externos, ¿verdad? Con ese objetivo de defender la propia sociedad. Luego, el sentido de pertenencia, que es un aspecto teleológico también por demás importante porque es el que define también la propia identidad de las personas de permanecer en una sociedad. No solamente es la necesidad de estar en una sociedad, en una organización, sino también la propia identidad, la propia identificación que tienen las personas hacia ese grupo social. Por ejemplo, me recuerdo bien yo que en Guatemala se dan ciertas diferencias en el comportamiento de ese sentido de identidad que se tiene con respecto a su territorio. Por ejemplo, la sociedad del sexo estado de los Altos, por ejemplo, se da esa identidad muy marcada que se tiene en Guatemala. Del área de Quetzaltenango, por ejemplo. Y así, el tema del sentido de pertenencia también forma parte de esos componentes del Estado, porque la persona se siente realmente no solamente cómoda, sino con la necesidad de pertenecer. Y de ahí que cuando se trata de la defensa de la soberanía externa, por ejemplo, se da cuando los pobladores son convocados para defender de un ataque exterior. Entonces, estos son los componentes del Estado que, como son elementos fundantes
del propio Estado nos va a servir para poder comprender posteriormente el rol de la administración pública y especialmente sus fines. En esta oportunidad hablaremos del gobierno y precisamente para eso invocamos a lo que hablamos anteriormente de lo que es el Estado, para comprender el rol del gobierno y cuál es su expresión genuina en cualquier sociedad. El Estado y gobierno no son sinónimos. El Estado es un concepto más general, el gobierno es un concepto más específico y que precisamente es el que es más, eh, es una expresión más material en cualquier sociedad. También la lámina nos habla de que la tarea fundamental del Estado es administrar los asuntos comunes de la comunidad a la cual pertenece, tarea que realiza por medio del gobierno. Entonces aquí ya nos vamos acercando más a la administración pública porque tal como nos dice la lámina, el Estado está organizado para velar por el bien común. Y para garantizar el bien común, administra de una manera cuidadosa y adecuada, transparente, los recursos con que cuenta este Estado. Y precisamente para llevar a cabo ese papel fundamental del Estado, lo hace a través del gobierno. Y el gobierno se organiza de tal manera que a través de su administración pública, de su administración, ya le da vida y le da un cumplimiento a ese papel esencial que tiene el gobierno. Y así surge la administración pública precisamente porque es la instancia ejecutiva que a través de las políticas públicas que, que implementa el gobierno se acerca cada vez más a la población. ¿Y cómo se acerca cada vez a la población? A través de políticas públicas, de la ejecución de políticas públicas, que es la intervención del gobierno en la sociedad de muy variadas formas. La política pública, que ustedes van a tener otros cursos específicamente relacionados con políticas públicas, pero si nosotros queremos ver cómo el gobierno se personifica en la sociedad, es a través de la acción pública, a través de los servicios públicos. Y para ello, para ordenar, para diseñar, para ejecutar, para evaluar las acciones públicas, lo hace a través de el diseño de políticas públicas, que es la intervención, reitero, del gobierno en la sociedad. Y políticas públicas hay de muy variada naturaleza. Hablamos de una política económica, una política tributaria, una política fiscal, una política agrícola, una política financiera, una política monetaria, política cambiaria, crediticia, etcétera. Precisamente estas son políticas públicas que implementa el gobierno a través de la administración pública para atender los requerimientos de la población. Por ejemplo, una políticas esenciales para todo gobierno es las políticas de seguridad ciudadana, las políticas de salud pública, las políticas de vivienda, las políticas de educación, que son acciones esenciales de cualquier gobierno. Entonces, aquí vemos nosotros cómo la administración pública a través del accionar y el cumplimiento, ejecución de las políticas públicas, le da cumplimiento a ese rol que tiene, esa tarea fundamental que tiene el Estado, que es administrar los asuntos comunes. Entonces ahí vemos cómo surgen las distintas carteras encargadas de las políticas públicas de educación, de salud, de vivienda, de defensa, de economía, y surgen los despachos, los ministerios, las secretarías de Estado precisamente para ejecutar estas acciones de administración de los recursos y también velar por la seguridad ciudadana y también la seguridad del patrimonio de las personas que habitan en un determinado territorio.
Ya una vez. Y llegamos al tema de la administración pública. Esta lámina nos dice que la administración pública cuenta con una organización definida que ordena y permite la coordinación de sus acciones. También permite ordenar racionalmente sus acciones y le dota de principios y clima organizacional adecuado. Acá ya estamos viendo de cerca el tema fundamental de este curso, que es Administración Pública 2. Sin embargo, vieron ustedes cómo era necesario primero recordar un tanto, por eso que lo hicimos muy breve, porque ya son conocimientos que ustedes que ya poseen, pero sin embargo había que invocarlos para comprender más el resto del contenido de este curso de Administración 2. Dice la misión pública cuenta con una organización definida. En este caso, Guatemala, por ejemplo, cuenta con el organigrama del sector público guatemalteco, son varias instancias las que lo diseñan. Sin embargo, acá la administración pública tiene una organización definida. Tenemos no solamente el organigrama, sino que la Oficina Nacional de Servicio Civil tienen no solamente los instrumentos organizacionales, sino también eh, define aquellas políticas que han de seguir las distintas instituciones para eh, tener un ordenamiento y poder hacer una segregación de funciones de tal manera que adicionalmente al organigrama que se define del sector público, también deriva de ese instrumento importante de un organigrama los distintos manuales de organización y funciones donde cada ministerio, cada secretaría, cada dependencia pública tiene la estructura de los instrumentos de desarrollo organizacional que le sirven a la administración pública para tener claridad de sus funciones y las atribuciones que van a tener los funcionarios y empleados públicos. Por ejemplo, cuando vemos el manual de organización de la administración pública, el manual de organización del Ministerio de Gobernación, de Salud, de Cultura y Deportes, etcétera, se dan a conocer los aspectos pivotales de la organización, no solo de la administración pública en su conjunto, sino de cada ministerio, de cada secretaría. Por ejemplo, un manual de organización van a encontrar ustedes lo que es la visión, la misión, las, la declaración de principios, de valores, eh, luego las funciones generales, las funciones específicas que va a tener cada una de estas dependencias que integran un ministerio, que integran una secretaría o una determinada empresa pública centralizada o descentralizada, y esto precisamente es lo que nos da a nosotros la facilidad para poder comprender y en un momento dado consultar sobre las funciones que tiene determinada dependencia en función de nuestros intereses, nuestra necesidad de conocer algunas instancias de la administración pública. Por eso es que este curso de Administración 2, al final vamos a ver la estructura y funcionamiento del sector público. A través del organigrama nos va a dar a conocer, por ejemplo, la organización de los tres organismos de Estado, como la columna vertebral que garantiza la existencia del propio Estado guatemalteco, pero también vamos a identificar aquellos órganos de la administración pública que tienen roles específicos, por ejemplo, el rol de control administrativo, de control político, de control financiero, de instancias de fiscalización y las instancias de asesoría y las instancias propiamente de ejecución. Entonces, aquí es donde precisamente se materializa este componente, esta lámina que nos dice que la administración pública cuenta con una organización definida. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que el modelo que la administración pública adopta precisamente para ordenar y facilitar la coordinación entre los distintos entes públicos es precisamente la burocracia, porque la burocracia es un modelo de organización que está basado en leyes, en procedimientos, en legislaciones, en normativos, y esto es lo que hace precisamente, lo que garantiza un ordenamiento claro y una coordinación entre en los distintos entes públicos
que integran el sector público, en este caso el sector público guatemalteco. Dice, permite ordenar racionalmente sus acciones y le dota de principios y clima organizacional adecuado. En ese sentido, dice, permite ordenar racionalmente sus acciones. Y en ese sentido, nosotros vamos a ver cómo en el manual, en el organigrama del sector público guatemalteco, podemos fácilmente identificar incluso que en Guatemala hay algunas instancias que son, que evidencian una yuxtaposición o duplicidad de funciones, que lamentablemente la administración pública guatemalteca ha tenido un comportamiento de un crecimiento por agregación. No ha sido un crecimiento ordenado, planificado, sino lamentablemente ha sido un proceso de, de, de crecimiento, pero sin ningún orden, sin ningún planeamiento racional de las funciones que va a tener cada entidad. Por eso es que muchas veces se llega a instancias de errores, de ilegalidades, porque muchas veces se quiere crear una secretaría, por ejemplo, con un acuerdo gubernativo, cuando nos dice la ley que la creación de una secretaría se debe primero modificar la ley de organismo ejecutivo, porque la ley del organismo ejecutivo es el que define la estructura y funcionamiento del organismo ejecutivo. Entonces, precisamente ahí vamos a ver claramente que lamentablemente en el sector público se dan esos fenómenos de duplicidad de funciones y extraposición de funciones. Por eso es que cuando nosotros veamos ese organigrama nos vamos a dar cuenta que es necesario hacer una reestructuración de la administración pública guatemalteca, porque en algunos casos esas duplicidades tienen que eliminarse, de tal forma que se redefinan las funciones y se confirmen las funciones de algunos ministerios y algunas secretarías. También dice la lámina y le dota de principios y un clima organizacional adecuado. Eh, en un manual de organización y funciones también es un documento de desarrollo institucional en donde se definen los principios y valores de la respectiva organización. Y el clima organizacional. Vamos a entender el clima organizacional como aquella percepción que tienen los trabajadores del ambiente que es vigente en la institución o en la dependencia. No solamente la percepción que tienen los trabajadores, sino incluso la percepción que tiene el usuario, el ciudadano que llega a una dependencia y llega a demandar alguna atención por medio de servicios públicos esenciales. Entonces, esa percepción que tiene la población, que tienen los trabajadores de su lugar de trabajo, es lo que se conoce como clima organizacional. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que la administración pública cuenta con una organización definida que ordena y permite la coordinación de sus acciones, hablamos de cultura organizacional, porque se refiere a todo aquello que la administración pública o que los distintos ministerios elabora, realiza para poder eh, ordenar sus funciones y poder dar a conocer de una manera ordenada su estructura y funcionamiento. Eso forma parte de la cultura organizacional. Todo lo que las instituciones hacen durante su historia, eso es cultura organizacional. En otras palabras, esta lámina nos describe lo importante que es que la administración pública tenga una cultura organizacional definida y que también esa cultura organizacional le permita llevar a cabo racionalmente sus acciones, o sea, de una manera planificada y sobre todo con un clima organizacional que le permita a los empleados públicos llevar a cabo su trabajo de una manera adecuada. El clima organizacional exige la productividad de el trabajador en la institución, pero también vela porque ese cumplimiento de las objetivos y metas de las instituciones también se lleve a cabo en un ambiente amigable, un ambiente que también le permita alcanzar sus objetivos personales, sus aspiraciones al trabajador, dándole
un soporte, una infraestructura orgánica adecuada y lo que esto implica, que es, por ejemplo, una remuneración digna, decorosa, garantizarle una estabilidad laboral y un ambiente que le sea agradable y que le permita su propio desarrollo eh, profesional, laboral y personal. Esta ilustración nos permite hacer una síntesis de las instituciones públicas y sociales más importantes. Primero, nos hace recordar el tema del Estado como una institución pública tan antigua como la propia humanidad, de la propia necesidad de su organización. Luego nos habla del poder local, que los municipios son los depositarios de ese Estado, de esas funciones del Estado, pero de una forma descentralizada, de tal manera que en Guatemala los distintos municipios que existen en el país, a través de sus municipalidades, de sus corporaciones municipales, les permite eh, luchar por el logro de los objetivos del Estado, solo que de una manera descentralizada, orientada a los propios territorios muy particulares de los municipios. En ese sentido, el Estado a través de los municipios también lleva a cabo esas funciones sociales en la delimitación de los territorios y cada corporación municipal, cada municipalidad tiene también cuenta con una autonomía financiera y legal para poder llevar a cabo sus actividades de una manera autónoma, siempre con relación al Poder Ejecutivo, al organismo ejecutivo, legislativo y judicial, pero en este caso la expresión más eh, real de la descentralización son los municipios, las municipalidades, porque precisamente son depositarias, las corporaciones municipales son las depositarias de esa legitimidad que le dan los pobladores de esos municipios a que ejerzan el monopolio del poder legítimo sobre la población. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar la armonía, la convivencia pacífica y el logro del bien común para todos los habitantes. También nos habla de las instituciones sociales esenciales para la existencia del propio Estado, como es la familia y el matrimonio, como la célula de la sociedad, como esa instancia que mueve y que la razón de ser del Estado es precisamente para proteger los intereses de las familias que lo integran. Luego hablamos de otras instituciones, aquí hablamos de las instituciones económicas, pero hay instituciones de muy diversa naturaleza donde se organizan a través de gremiales, como por ejemplo empresas industriales, comerciales, bancarias, agrícolas, de servicios, financieras, etcétera. Entonces con esta lámina terminamos esta primera parte que reitero, es un aspecto, es introductorio, pero que vale la pena hacer una revisión de esas categorías y de esos conceptos, porque más adelante cuando hablemos de aspectos puntuales de la administración pública, nos tienen que quedar claros y refrescar en cada momento, porque la administración pública es la instancia más visible del gobierno y del Estado en la sociedad. Y ahí vamos a hablar posteriormente de los procesos de modernización del Estado, por ejemplo, que está muy de moda, ha sido muy de moda en muchos tiempos y lugares. Sin embargo, hoy con el tema de la globalización, como que si recobra esa importancia de este papel que debe jugar la administración pública ante las variadas y cada vez más diversas demandas de las sociedades para que la administración pública se adapte a esos cambios, a esas innovaciones tecnológicas que día a día están teniendo mucha preponderancia a nivel mundial. Y en ese caso, la administración pública guatemalteca no debe quedarse atrás, sino al contrario, reaccionar ante estas exigencias que cada vez plantea el mundo globalizado.